Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio del Ministerio Semilla de Vida, en esto que hemos llamado Fundamentos de Doctrina, un seminario de formación, de edificación, de capacitación en lo que concierne a la doctrina básica, a la palabra de Dios, a la teología sencilla, obviamente con el ánimo de aprender, de conocer mucho más del Señor, de enamorarnos más de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo venimos a la palabra, cuando tú y yo nos acercamos a las Escrituras y conocemos que allí hay una cantidad de secretos, y no secretos escondidos, no secretos dispuestos de parte de Dios para todos aquellos que tienen hambre de Él. Dice la Biblia que si como a la plata la buscamos y la escudriñamos como a tesoros, entonces tú y yo vamos a entender el conocimiento de Dios. Vamos a recibir tener la oportunidad lógica de poder conocer mucho más a Dios. Y si tú y yo conocemos mucho más a Dios, seremos más firmes, estaremos más sólidos frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier ataque, porque quien tiene un fundamento sólido, un fundamento firme, tiene una vida de bendición. Así que a todos ustedes sean nuevamente bienvenidos a este espacio. Y bueno, quiero pedirles lógicamente que nos acompañen a compartir esta transmisión. En este momento estamos en directo desde nuestras plataformas de YouTube y también desde nuestra plataforma de Facebook. En este momento, de manera simultánea, estamos haciendo la transmisión de esta enseñanza. Ustedes pueden perfectamente compartirla en cualquiera de las dos formas y de esa manera vamos a poder llegar a un mayor número. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la muerte de Cristo. Fue algo bien lindo. Yo fui muy edificado al poder nuevamente estudiar las Escrituras, a conocer y comprender lo que ahí está escrito, que son secretos que permanentemente, usted nunca diga, ya eso yo me lo sé. ¿Sabes una cosa? Porque yo tengo tantos años de estar enseñando la palabra, estar enseñando todos estos aspectos, y para mí es una gran bendición poder estudiar una vez más para poderlo compartir. Así que ustedes y yo necesitamos aprender las cosas para poderlas tener claras y para también poderlas compartir con otros. En este tiempo necesitamos con más urgencia, necesitamos con mucha más vehemencia poder aprender la palabra para poderla compartir. Porque hoy se sufre de la sana doctrina. Y hoy se sufre del conocimiento de Dios. La gente especula demasiado. La gente ve un video en la televisión o en las redes sociales y sustraen un fragmento y de allí sacan una doctrina, de allí sacan un error doctrinal. Y nosotros necesitamos, a la luz de la palabra, tener una respuesta que lógicamente sea sensata, sea bíblicamente equilibrada y que sea de edificación. Así que, mi hermano, hoy vamos a compartir un tema para terminar en lo que concierne al tema de la cristología. A partir de la próxima semana vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Ese será el tema del próximo jueves, Dios mediante. Vamos a hablar de neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Pero ahora mismo quiero que terminemos hablando de la última de las clases de cristología y es la resurrección y la exaltación de Cristo. Vamos a hablar de eso, ya que hablamos la semana pasada de la muerte. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos aprender mucho más de la palabra. Tú que estás en este momento conectado, dile: Dios, ayúdame, dame discernimiento, dame humildad para aprender tu palabra, dame sencillez para luego compartirla con otros. Yo te pido, Dios, que le hables a mi corazón y que nos ministres a todos los que estamos en este momento conectados en esta transmisión en directo, o también aquellos que por cualquier razón se encuentran en otro momento de la transmisión, con posterioridad, Señor, en diferido recibiéndola. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos edifiques y nos enseñes cada día más tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos nuevamente bienvenidos a aquellos que apenas están conectándose con nosotros. Recuerde, no solamente reciba la palabra, compártala con otros. Hoy vamos a hablar de la exaltación y de la resurrección de Cristo. Ya estuvimos la semana pasada hablando de lo que fue la humillación. Cuando hablábamos de la humanidad de Cristo, hablamos un poquito de lo que fue la humillación de Cristo, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Y allí, hasta ese punto, estuvimos compartiendo lo que tiene que ver con la humanidad. Luego hablamos, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La semana pasada que estuvimos recordando, cada una de las iglesias estuvo haciendo un especial de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero es importante que todos lo veamos no solamente como algo que se celebra una vez al año. Eso tiene que convertirse en una verdad perenne, en un pensamiento y en una realidad constante en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar de esa resurrección, y para lo cual quiero nuevamente citar el pasaje de Filipenses 2, dice versículo 9, por lo cual, después de la muerte, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ya habíamos hablado de la muerte. La muerte de Cristo tuvo dos impactos, uno visible y uno invisible. El impacto visible, ustedes lo pueden leer conmigo. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 50. Vamos a mirar unas cuantas palabras para terminar hablando de lo que fue la muerte de Cristo. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, murió. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice, y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Fíjense ustedes la forma como la muerte de Cristo produjo un impacto en la naturaleza, pero también hubo un impacto en el mundo, espiritual. Se rompió el velo del templo. Eso es fundamental, porque eso es uno de los efectos de la muerte de Cristo. Ya no hay impedimento, ya ahora el hombre puede tener acceso directo al trono de la gracia. Antes el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que era imposible para cualquier persona en Israel tener acceso, ni siquiera los sacerdotes podían hacerlo. Al lugar santísimo solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Pero ahora con la muerte de Cristo dice que ese velo se rasgó en dos, y no era una cortinilla, no, era un velo pesado. Estudiar eso es desde luego fundamentalmente hermoso, pero ese velo se rasgó, se rompió en dos, y dice que fue de arriba a abajo. Llama la atención que no se rompió a los lados, ni de abajo hacia arriba, fue de arriba a abajo, haciendo referencia a que aquello fue una obra directamente de la justicia divina. Ahora mira lo que dice aquí, las tinieblas que hubo sobre la tierra desde la hora sexta, es decir, desde el mediodía hasta la hora novena, 3 horas donde dice la Biblia, hubo densas tinieblas sobre la tierra. Dice luego cuando Cristo expira y entrega su espíritu, dice que las rocas se partieron. Muchos de los muertos, algunos muertos lógicamente, de los que estaban en los sepulcros se levantaron como evidencia. Aquello fue tan poderoso que la ciudad de Jerusalén se conmovió. La muerte de Cristo no pasó inadvertido. La muerte de Cristo tradujo y produjo en el corazón de los hombres un gran sentimiento de un impacto en el alma. Y esto lo comprobó Dios con la forma como desde el cielo y desde la naturaleza misma se manifestó la muerte del Redentor. La primera muerte que en la tierra hay, que es ilegal. Y le voy a explicar eso porque voy a hablarle de los efectos que lógicamente no son espirituales desde la perspectiva, digamos, visible, sino espirituales desde la perspectiva invisible. Y es, por ejemplo, cuando dice la Biblia que las tinieblas fueron derrotadas. En la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8, dice que Satanás,
el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, no tenía el conocimiento de lo que iba a producir la muerte de Cristo, porque de haberlo sabido y de haberlo entendido, dice la Biblia, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si el diablo se hubiera dado cuenta o hubiera entendido lo que iba a significar la muerte de Cristo, por supuesto que no lo mata. En la Escritura encontramos que esa muerte produjo efectos, como por ejemplo, las tinieblas fueron derrotadas, y ahí lo puede usted comprobar en Colosenses 2, versículos 14 y 15, sin olvidar el texto que hemos citado bastante durante estas semanas, y es el de Hebreos 2, versículos 14 y 15. También, y de acuerdo con que las tinieblas fueron derrotadas, en el mundo espiritual también hubo algo, y es que caducó la ley mosaica en lo que a los sacrificios se refiere. Es decir, la ley mosaica estableció una ley sacrificial sustitutoria, donde el ser humano podía buscar un reemplazo, un sustituto, y efectivamente a través de él mostrar el arrepentimiento e ir al Padre, y allí en consecuencia buscar un sustituto que muriera en su lugar. Y esa ley de sacrificios hasta allí tuvo cumplimiento. Lógicamente el Señor Jesucristo cumplió. Él es la perfecta de todas las ofrendas. Él es el perfecto de todos los sacrificios. Él es, lógicamente, el Cordero inmolado. Y como nosotros hemos estudiado y hemos aprendido, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Es decir, que la ley, en lo que concierne a los sacrificios, feneció. Nunca más se necesitaron sacrificios, nunca más se necesitarían sacrificios. Por eso fue que en el año 70 después de Cristo, Dios permitió que ese templo se viniera abajo para que se mostrara que aquello ya había perecido. La ley sacrificial se había acabado. Además de eso, nosotros tendríamos, espiritualmente hablando, acceso. Ya podíamos hablarle al Padre, a Dios como Padre, cosa que en la antigüedad la gente no podía hacerlo. Esa revelación de Dios como Padre es algo que se introduce después de la muerte de Cristo, desde el advenimiento de Jesús. Dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia fue por medio de Cristo, y es a través de esa gracia, la gracia de Cristo, que nosotros podemos llamar a Dios Padre si hemos sido entregados a Cristo. La iglesia asumió poder sobre las tinieblas. ¿Se acuerdan ustedes que Adán en el huerto del Edén había entregado toda autoridad? La iglesia de Cristo ahora tiene nuevamente la autoridad. Antes de ascender al cielo, Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia recibió una autoridad que anticipadamente Jesús ya les había dicho en Lucas 10, versículos 18 y 19, cuando hablaba de que nosotros teníamos autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y esa autoridad el diablo la reconoce y la teme. Las tinieblas no pueden prevalecer ante la autoridad de la iglesia, porque está respaldada por la obra redentora de la cruz. Es en el nombre de Cristo que nosotros podemos librar una batalla contra toda fuerza del enemigo. Y ahí lo pueden encontrar usted en Marcos capítulo 16, donde el Señor Jesucristo expresa y dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso no pasaba en la antigüedad, eso ocurrió a consecuencia de que las tinieblas fueron derrotadas. Ahora, entendiendo que Cristo murió y entendiendo que la humillación fue pública, también la exaltación debía ser pública. Ahora, ¿qué implica la exaltación de Cristo? Implica, lógicamente, que Él resucita de entre los muertos. Y yo lo expliqué la semana pasada y voy a hacer una pequeña, síntesis de lo que enseñamos la semana pasada. ¿Por qué Cristo resucita? En el sentido de que, en primera instancia, la muerte de Cristo fue ilegal. Cuando digo que la muerte de Cristo fue ilegal, es que Lucas 23, versículos 14 y 15, inclusive desde el punto de vista, de la ley, Cristo no cometió ninguna falta. Desde el punto de vista de la cultura hebrea y de la ley romana,
El Señor Jesucristo no cometió ninguna falta ni ningún delito, tanto que Poncio Pilato se lava las manos diciendo: yo no encuentro en este hombre ninguna falta, ninguna razón para que sea asesinado. Es decir, cuando estamos diciendo de esto es que la muerte de Cristo fue ilegal. La muerte de Cristo humanamente fue ilegal, espiritualmente también lo fue. Por eso es que, en consecuencia, la muerte no lo pudo retener. Yo lo dije la semana pasada y es como si en el Tribunal de Justicia Divino un juez de control de garantías haya tratado de evaluar, digamos, la captura de Cristo por la muerte. ¿Y qué pasó? Que sin lugar a dudas se dieron cuenta que en Jesús no hubo pecado, que aquella no era una muerte de un ser humano normal que había cometido pecado. No, esa muerte era la consecuencia de una carga sustitutoria por el pecado. Por lo tanto, la muerte, dice la Escritura, no lo podía retener y desde luego se ordenó porque fue una captura ilegal, porque fue una muerte ilegal, se ordenó una inmediata liberación. Hechos 2, versículos 23 y 24 dice: a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, la profecía era esa, que la muerte, y el Hechos 2.27 lo dice, la muerte no lo podía corromper. La palabra decía: no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, la muerte no lo podía mantener cautivo. Por consecuencia, es cuando Él se levanta de entre los muertos y allí se produce algo, y es la completa libertad y victoria para el ser humano. Porque en la cruz ya se había derrotado a Satanás. En la cruz ya se había derrotado al pecado. Ahora era necesario derrotar la muerte. Y esa muerte derrotada ahora pierde todo efecto, pierde toda capacidad de dañar, de causar temor, de causar efectos eternos. Ustedes pueden leer allá en la carta primera del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante. Usted se va a dar cuenta allí cómo Pablo hace referencia a una muerte que no produce la misma tristeza que en otro tiempo y a otras personas les causa, porque nosotros, dice, no somos aquellos que no tienen fe, sino que somos aquellos que, a causa de la esperanza puesta en la obra redentora, la muerte ya no tiene ese efecto devastador, ni siquiera para causar temor. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 51 en adelante, usted va a encontrar pasajes poderosos que explican que la muerte perdió autoridad. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte perdió el aguijón con el cual podía causar efectos eternos en la vida de aquellos que se rindan al señorío de Cristo y hagan efectiva a través de la fe y del arrepentimiento y de la conversión el acto sacrificial de la cruz del Calvario. La justicia se había satisfecho en la obra redentora de la cruz. Ahora era necesario que Cristo se levantara para poder de esa manera manifestar la victoria sobre la muerte. Romanos 4, 24 y 25 dice: también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y dice, y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús se hubiera quedado muerto, ¿qué hubiera ocurrido? Entonces significaba aquello que la muerte de Cristo era completamente legal. Como consecuencia, no pudo satisfacer la justicia ni por sus propios pecados ni por los de ninguno. En consecuencia, se podía decir que Él era un pecador, pero ya todos sabemos que Jesús no cometió pecado, no quebrantó la ley, no cometió delitos desde el punto de vista de la legislación civil. Jesús cumplió a cabalidad toda la justicia terrenal y la justicia celestial. Ahora,
La resurrección de Cristo forma parte de esa exaltación. Y fíjense ustedes, lo decía hace unos instantes, si la humillación de Cristo fue pública, la exaltación también ha de ser pública. Y con eso te quiero decir una cosa, no te preocupes si los hombres se han reído de ti, se han burlado de ti, te han minimizado, te han subestimado, te han ridiculizado, si te han humillado, déjame decirte, entrégale tu causa a aquel que juzga justamente y Él se va a encargar de honrarte, de ponerte en alto por cuanto tú has conocido su nombre. El Señor se va a encargar de exhibir tu justicia como el sol y tu derecho como el mediodía, de manera que no te preocupes por lo que los hombres hagan. Al revés, agradece a Dios por todas las injusticias que los seres humanos cometan, porque esas serán, digamos, las plataformas que Dios va a usar para colocarte en el lugar de honra y de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Casi que predico, perdones. Hoy estoy enseñando la palabra. La resurrección de Cristo debía ser expresada en un término de exaltación, no de que Jesús estaba allí y se levantó como los demás personajes de la historia. Ustedes saben que en la historia de la humanidad hubo gente que se levantó de los muertos. No sería nada extraño que Jesús se hubiera levantado. Se levantó Dorcas, se levantó Tabita, se levantó el hijo de la viuda, muchos muertos se levantaron de entre los muertos. Eso no quería decir mayor cosa. Lo que ocurrió con Cristo fue que aquello fue una resurrección. Lázaro se había levantado de los muertos. Y saben una cosa, eso no produjo que la gente corriera tras Lázaro para seguirlo. No, aquello simplemente era el comienzo de la manifestación de lo que sería la resurrección de entre los muertos. Pero el único que le voy a explicar a usted al resucitado se llama Jesucristo. ¿Y qué es resucitar? Vencer la muerte para que ésta nunca más tenga poder. Los personajes de la historia bíblica que se levantaron, incluyendo los que se levantaron cuando Jesús murió, fueron personas que con posterioridad se volvieron a morir. De manera que aquello simplemente fue una bendición transitoria. Pero aquí Jesús, cuando dice la Escritura que Él es la primicia de la resurrección, quiere decir que Él es el primero de entre todos los hombres que resucita, para decir con ello que lo mortal se vistió de inmortalidad y lo corruptible se vistió de incorruptibilidad. Mira lo que dice la Escritura, hablando de esa exaltación que lógicamente tenía que ser pública. Lucas 24:26, Juan 7:39 hablaba de eso, Marcos 16:19 también, pero quiero leer el capítulo 5, versículo 31 de Hechos. A este Dios ha exaltado con su poder por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si usted lee Romanos 8:17, dice en la parte final, juntamente con Él seremos glorificados. Fíjese que Él fue glorificado y la promesa es que con Él seremos glorificados todos aquellos que en Él hemos creído. Efesios 1:20 dice, hablando de ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, dice, resucitándolo y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales. No lo colocó en la tierra, no continuó una vida aquí sigilosa y callada, no. Él resucitó de entre los muertos en gloria. Y posteriormente vamos a mirar los efectos de esa exaltación en tres, digamos, instancias que quiero mencionarles hoy. Y bueno, seguimos leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice allí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, dice el texto. Es decir, que Jesús resucitó en poder y gloria y ascendió a un lugar de gloria. Ahora, quiero que miremos un poquito esa exaltación de Cristo en algunos aspectos. El primero de ellos, en la resurrección. Yo le dije a usted, en Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero que fue resucitado para nuestra justificación. La justificación, ¿qué significa? Que evidentemente el pago fue suficiente. Evidentemente el sacrificio fue completo. Evidentemente con su muerte, fue completamente poderoso, tanto que evidentemente con Cristo se produce la victoria de la muerte, la victoria de la vida sobre la muerte y
la derrota indudable de Satanás. La resurrección de Cristo es la audaz proclamación al universo de que su muerte fue eficaz y que en realidad las huestes de las tinieblas fueron vencidas. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, vana sería nuestra fe, vana nuestra predicación. Si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, el evangelio se hubiera acabado. Lo que Jesús hizo de reunir a un grupo de muchachos, de enseñarles la palabra, de mostrarles milagros, de enseñarles cosas poderosas, aquello se hubiera acabado. No hubiera llegado a más de 50 años de posterioridad. Pero ¿sabes por qué hoy estamos en el año 2021 y el Señor Jesucristo y el poder y la iglesia y el evangelio y la salvación llega a tantos lugares? Porque aquella muerte fue efectiva y el poder de las tinieblas derrotado. Dice la Biblia en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Voy a leer simplemente el versículo 54 al 57. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la victoria absorbió la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre las tinieblas, la victoria sobre la carne, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre el pecado. Es importante destacar que la resurrección de Cristo fue una genuina resurrección corporal de una muerte real. Es el milagro más importante de las Escrituras. Es el milagro más trascendental de toda la Biblia. Y en ese milagro se basa nuestra fe, se basa nuestra salvación, se basa nuestra predicación. Por medio de su muerte Jesús venció las tinieblas y a través de su resurrección derrotó la muerte. Jesús no salió arrastrándose de la tumba de una forma dificultuosa que tuvieron que cogerlo y tocarlo y limpiarlo y arreglarlo y sanarlo. No, aquello no hubiera dado fe a nadie. Aquello hubiera dado lástima, aquello hubiera generado dolor, aquello hubiera generado tristeza. Pero ustedes y yo sabemos qué efectos produjo en la vida de los discípulos la muerte y posterior resurrección de Cristo. Ellos decidieron comenzar a vivir para predicar el evangelio y a morir a causa de esa poderosa predicación. Mi hermano, Jesús estuvo en la tierra y fue evidente, no fue una resurrección espiritual, porque hay algunos que dicen que Jesús se desmayó en la cruz. Otros dicen no, el que murió en la cruz era uno que se parecía a Jesús. Y después que ya se desvirtúa aquello, dicen simplemente no, lo que ocurrió fue que Jesús resucitó en el Espíritu. No. La Biblia dice que durante 40 días Jesús estuvo en la tierra mostrándose a los discípulos, a las personas, para que ello fuera una prueba indubitable de su grandeza y de su poder. A Tomás le dijo: mete tu mano en mi costado, mete tu mano en mis llagas. Dice Juan 20:27, le dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Sabes qué? Tomás era un incrédulo, pero por la evidencia creyó, y dice la Biblia que se postró ante el Señor y dijo: Señor mío y Dios mío. Lucas 24, del 37 al 39 dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Para que se den cuenta que no era un espíritu, no era una aparición espiritual, era una aparición corporal. Dice: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Le decía yo en semanas anteriores, la resurrección de Cristo no fue una resurrección espiritual. Él asumió una naturaleza humana, Él asumió un cuerpo humano que posteriormente glorificó y ascendió a los cielos. La ascensión de Cristo es la evidencia contundente de que el Señor está resucitado con poder. Ahora, los testimonios son muchos. Las evidencias de la resurrección de Cristo son contundentes. A lo largo de la historia han querido debatir de esa verdad, pero quiero explicarle una cosa.
las apariciones de Cristo fueron poderosas. Mire, aquí hay gente que se pone de acuerdo, dos testigos, y uno dice una cosa y otro dice otra, y al final se contradicen y la fiscalía viene y dice, no está, aquí hay un error, aquí hay una incongruencia en los testimonios y desvirtúa el testimonio de ambos. Pero en la Escritura encontramos que Jesús se apareció en no menos de 16 veces. Y simplemente se las voy a mencionar. Se le apareció a María Magdalena en Juan 20, del 11 al 17. Se le apareció a las otras mujeres en Mateo 28, 9 y 10. Se le apareció a Pedro en Lucas 24, 34. Se le apareció a los otros discípulos en Marcos 16, 14 y en Lucas 24, 36 al 43. Se le apareció a los 11 que estaban reunidos después de la resurrección en Juan 20 del 26 al 29. Se le apareció nuevamente a 7 discípulos que estaban en el mar de Galilea en Juan 21 del 1 al 23. Se le apareció a 500, no solamente a los discípulos, dirán, no, es que los amigos iban a hablar bien de él. No, se apareció a 500, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Voy a leerlo, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se le apareció a Santiago, su hermano, en 1 Corintios 15:7. Se le apareció a los 11 en la montaña de Galilea, en Mateo 28, del 16 al 20. Se le apareció a los discípulos con ocasión a su ascensión desde el Monte de los Olivos, en Lucas 24, 44 al 53. En Hechos, mira este pasaje de Hechos, capítulo 1 del 3 en adelante, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que les dijo, oísteis de mí. El Pentecostés, que ya ustedes y yo sabemos. Se le apareció a Esteban antes del martirio en Hechos 7:55. Se le apareció a Pablo cuando iba camino a Damasco, Hechos 9 del 3 al 6. Se le apareció a Pablo cuando estaba en Arabia en Hechos 20:24. Se le apareció a Pablo cuando estaba en el templo en Hechos 22 del 17 al 21. Se le apareció a Pablo cuando estaba en la prisión allá en Cesarea en Hechos 23:11. Se le apareció al apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo del 12 al 20. Es decir, las apariciones de Cristo dan prueba indubitable de su resurrección. Ahora, otra prueba indubitable, la tumba vacía. Me gusta esto. Los restos de Mahoma están en la tierra y allá llegan a hacer peregrinaciones. Los restos de los hombres en la tierra han sido contundentes para la gente, los historiadores. Aquí está el lugar donde murió y están los restos de George Washington, de Simón Bolívar, de fulano, de sutano, de mengano. Pero sabes una cosa, la tumba de Cristo. Yo tuve la oportunidad de estar allí y sabes qué dice en el lugar de la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y eso es una verdad que nadie puede negar. La tumba está vacía después de la resurrección. Y la prueba la encontramos en los textos bíblicos de Mateo 28:6, de Marcos 16:6, de Lucas 24:3, de Lucas 24:12, de Juan 20:2, de Juan 5:8. Es decir, versículos 5 y 8, ahí encontramos las evidencias de que la tumba está vacía. Hubiera sido contundente para muchos tener el cuerpo de Cristo, pero ¿sabes algo? El Señor lo levantó de entre los muertos y lo llevó a la gloria eterna. ¿Y por qué usted está convencido de eso, pastor? Le voy a explicar algo. Por el testimonio de los discípulos. Lo dije hace unos instantes y lo repito ahora. Y lo digo también por el posterior poder que Dios le entregó a la iglesia. Mi hermano, le voy a explicar esto de forma contundente. Es evidente que los testigos de la resurrección de Cristo no era gente tonta ni fácil de engañar. De hecho, usted va a encontrar que algunos eran difíciles para comprender
las Escrituras y comprender la evidencia del poder, tanto que Jesús se tuvo que mostrar y manifestar varias veces. Pero déjeme decirle, una vez ellos, convencidos de la realidad de la resurrección, deseaban vivir para Cristo y morir por Él. Y déjeme decirle, solamente aquel que ha tenido un encuentro personal con el Cristo glorificado se rinde y se postra ante sus pies. Es evidente que hubo un gran cambio en los discípulos después de su resurrección. Y escúcheme, el temor, el dolor, la angustia, la aflicción que embargaba sus corazones fue reemplazada por gozo, por fe, por valentía. Y eso también prueba la resurrección de Cristo. Otra prueba de la resurrección de Cristo es el domingo como día del Señor. Para el pueblo hebreo, el Shabbat comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y déjeme decirle, la iglesia de Cristo cambió aquella cultura y aquella costumbre de reunirse el sábado para comenzar a reunirse el domingo, el primer día de la semana, conmemorando de esa manera la resurrección de Cristo. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, mi hermano, la resurrección de Cristo cambió el día de reposo del pueblo judío imperante para la celebración de la iglesia primitiva y de la posterior iglesia apostólica para mostrar la evidencia de la resurrección. Y no solamente, usted lea el libro de los Hechos. Mi hermano, si la muerte de Cristo no hubiera sido contundente y si su resurrección no hubiera sido tan evidente, el libro de los Hechos no se hubiera escrito. Y ahí hay cantidad de milagros, hay cantidad de evidencias de la grandeza, del poder, de la manifestación, porque el Señor así lo quiso mostrar. La resurrección de Cristo tuvo un efecto y es la prueba más contundente de la divinidad de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 19 dice, el cual, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mi hermano, la resurrección de Cristo produjo que la iglesia pudiera sostenerse y mantenerse durante tanto tiempo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra, esperanza. La Biblia dice que estaríamos entonces todavía muertos en nuestros pecados. 1 Corintios 15, 13 dice, pero porque si no hay resurrección de entre los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mi hermano, voy a hablarle rápidamente porque sé que el tiempo se nos ha ido. Voy a hablarle de los efectos y qué terminó ocurriendo a causa de la resurrección de Cristo. Los efectos contundentes. Ya le mencioné algunos al principio, pero voy a enumerarlos en 7 efectos poderosos de la resurrección de Cristo. Primero, Cristo con su resurrección venció la muerte. Hechos 2:24 lo dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible para él que la muerte lo hubiese retenido. Con la resurrección de Cristo, segundo, se cumplió el pacto davídico. ¿Qué significa eso? Dios le dijo a David, le dijo, yo tendré de ti un descendiente que reinará y gobernará sobre los hombres. Ese pacto que el Señor le entregó a David, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16, y que lo confirmó en el Salmo 89, del 20 al 37, y lo profetizó el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, que hablaba de ese pacto. Dice, lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esa profecía de que Cristo estaría reinando, un descendiente de David estaría reinando como evidencia de la promesa que Dios le dio a David, está cumplido en Lucas capítulo 1, 31 al 33 y comprobado en Hechos capítulo 2, versículo 29. En particular en el 31 dice, viéndolo antes, hablo de la resurrección de Cristo, que su alma no fuese dejado en el Hades, ni su carne viera corrupción. A este, oiga bien, a este Jesús resucitó Dios, el cual, de lo cual todos nosotros somos testigos. Tercero, Cristo con su resurrección se convirtió en el dador de vida. Ese texto de Juan capítulo 11, 25 al 26, donde dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Esa es una promesa que solo la podía dar alguien que vencería la muerte. Y eso lo hizo Jesús con su resurrección. Hay muchos pasajes, como por ejemplo Efesios 2:6, Colosenses 3, del 1 al 4, y se los estoy dando porque algunos le pueden colocar pausa posteriormente y repetir, y voy a apuntar los versículos y voy a continuar estudiando. Eso es importante que a usted le quede claro. Cristo con su resurrección se convirtió en el poder, en la fuente del poder de todo creyente. Para que Cristo pudiera decir Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque la muerte de Cristo y su posterior resurrección se convirtió en un poder sobrenatural que ahora vive en la vida de cada uno de los creyentes. Usted lee allá la carta a los Filipenses, habla del apóstol Pablo del poder de la resurrección, que obviamente está también evidenciado en Efesios capítulo 1 del 19 al 21 y bueno, pasajes adicionales. Cristo con su muerte y con su posterior resurrección se convirtió en la cabeza de la iglesia. Y esto es importante que a usted le quede claro. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Nunca más diga que la cabeza de la iglesia está en el Vaticano. La cabeza de la iglesia está sentada en el trono de gloria. Se llama Jesucristo, el Señor. En sexto lugar, Cristo con su muerte y resurrección nos justificó. Es decir, pagó el precio evidente y contundente por nuestra redención. Y Cristo con su resurrección se convirtió en séptimo lugar en la primicia de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que Él fue el primero de todos los resucitados. Recuerde y repito, en la historia de la humanidad, nadie, excepto Cristo, ha resucitado. Muchos se han levantado de los muertos, pero han vuelto a morir. Cristo venció la muerte y resucitó. Primero los Corintios 15, del 20 al 23, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, pues también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Fíjese lo que dice aquí, Cristo las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida y luego al final cuando entregue el reino al Padre. La exaltación de Cristo entonces tiene estas connotaciones. Primero, lo que fue la resurrección, ahora lo que es la ascensión. Mi hermano, Jesucristo no estuvo en la tierra y se quedó aquí, ya muerto, ya resucitado, sin rigor y temor por la muerte. Él hubiera podido ser un extraordinario Dios poderoso en la tierra, ¿no? Él fue al cielo y esto lógicamente también como parte de esa exaltación prometida. Y usted lo puede leer en Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá. Y dice, como lo habéis visto ir al cielo, así volverá. Entonces, esto es importante que a usted le quede claro. Jesús cambió la naturaleza humana, mortal, que tuvo por una naturaleza humana y un cuerpo inmortal. Esto, por supuesto, también hace referencia a esa ascensión. No la asunción, que eso es otra cosa
que no tiene fundamento bíblico, que no tiene asidero escritural, y dicen con eso que María también, yo no sé si que dicen que se resucitó o fue que no se murió, pero que la llevaron al cielo. Esto es otro tema, pero ascensión es en lo que se convierte la doctrina de la forma en como Jesús fue de manera corporal al cielo. Esa ascensión de Cristo que está en el cielo le continúa otro nivel de exaltación, que es el estar sentado a la diestra de Dios. Y eso lo leemos en pasajes como por ejemplo Efesios 1:20. Dice que ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice, ahora lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Y esto significa que le entregó autoridad, que Dios el Padre le entregó gloria. Tanto dice el texto que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estaban arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El estar sentado a la diestra de Dios hace referencia a esa honra y esa gloria que Dios le prometió a causa de su muerte sustitutoria. Primera carta de Pedro 3:22 dice, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y es tan poderosa ese lugar de honra en el que hoy se encuentra Cristo, que todos sabemos que Él está allí siendo nuestro sacerdote, intercediendo por nosotros. Y bueno, eso lo pudiéramos estudiar, pero cuando en otro momento estudiemos Cristología con mayor, extensión, vamos a hablar de eso. Por ahora solo quiero decirle lo que dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, Jesús está allí en el cielo, intercediendo, reinando, gobernando sobre la iglesia. Un día, en cuarto lugar, vendrá lo que sería la segunda venida de Cristo a la tierra, el retorno físico de Cristo. Pero de ello, infortunadamente, el tiempo no nos lo permite hablar. Pero cuando estudiemos en este seminario de fundamentos de doctrina lo que concierne a los eventos del fin del mundo, los eventos del porvenir, vamos a estar hablando acerca de ese retorno físico de Cristo. Y quiero tomar unos minuticos, porque en estos días me han llegado una cantidad de videos, bueno, el mismo video pero de otras partes, donde mucha gente está diciendo que los hebreos, allá el rabinato de Israel ha reconocido a fulano de tal como el Mesías. Y yo estuve investigando. Primero que todo, no se alarme de eso. En el rabinato judío hay muchos sectores, muchas escuelas, digámoslo, y una u otra puede de pronto decir, este es nuestro Mesías, pero no en el sentido de el Yeshua HaMashiach. Lo que están diciendo para ellos, y el término que se utiliza, Mesías, es ungido. Entonces muchos de ellos miran a una persona como ungida y le rinden honra y le rinden pleitesía y le rinden, lógicamente para ellos el concepto de revelación neotestamentario está cegado. Entonces ellos pueden irse tras lo que pudiera ser el despliegue de conocimiento, de personalidad, de autoridad con la que alguien pudiera hablar. Pero eso no quiere decir que en este momento en Israel ya hayan recibido o reconocido al Mesías, porque eso significaría que entonces se cumpliría la profecía de Daniel capítulo 9 del 24 al 27, que es la profecía que le da apertura a la última semana, la semana número 70, de la cual ya ustedes y yo sabemos que es la semana de la gran tribulación. No se preocupe, Cristo no ha venido ni el anticristo ha aparecido todavía. Lo que estamos diciendo ahora es que la predicación del evangelio y todo esto que está sucediendo, esta pandemia mundial, esta situación de crisis económica, emocional y de salud, lo que tiene que convertirse para ti, para mí, es una plataforma para la predicación del evangelio, para que la palabra corra, para que el evangelio sea glorificado, para que podamos aprender. Escuche, aproveche estos minutos. En algunos países del mundo están siendo en este momento, han vuelto nuevamente a las cuarentenas, al confinamiento obligatorio. Pues aproveche todo esto para llenar su corazón de fe, llenar su alma de esperanza, profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y así, obviamente, vivir una vida de mayor bendición. Lo que quiero anticiparle es
Cristo volverá. La profecía lo dice y nosotros lo creemos. Por eso cada vez que comemos del pan y del vino en la celebración de la cena del Señor, el mismo Cristo dijo, no volveré a comer de este pan y de este vino, sino cuando vuelva en mi reino. Y Él dijo que Él volvería. Y dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La profecía de que un día Él vendrá por su iglesia y posterior, 7 años más tarde, con la iglesia, establecer un reino terrenal en la tierra, valga la redundancia, es una profecía de evidentes y maravillosas, digamos, sustentos escriturales, bastantes. Así que de eso no nos queremos en este momento ahondar, porque eso es un tema muy profundo que hoy el tiempo no nos lo permitiría. Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Gracias. Yo cuando preparo me lleno de fe. Yo voy a tratar de hablar de todo, pero bueno, el tiempo no nos lo permite. Pero yo le pido al Espíritu Santo que les genere a ustedes inquietud, les genere a ustedes hambre, ganas por la palabra, por la palabra. Utilice estas enseñanzas para compartirlas con otros, para estudiarlas. No vea esto como si estuviera viendo un concierto, como si estuviera viendo un show. No, no, esto es para que usted aprenda, profundice, estudie, escriba. Lo que yo estoy tratando de decirle aquí, que le tratamos de colocar en generador de caracteres, es para que usted de alguna manera lo pueda ir ayudando en la toma de las notas. Aprenda, hermano, y de esa manera enséñale a otros que hoy están tan llenos de confusión, de incertidumbre y de temor, que solamente quien ha conocido a Cristo y el poder de la palabra puede decir que ese temor ha desaparecido. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus oraciones, gracias por su intercesión, gracias por el apoyo. Cada vez que usted nos acompaña, cada vez que usted le da un like a una enseñanza, cada vez que usted la reproduce y la comparte con otros, cada vez que usted nos envía una ofrenda, y quiero pedirles nuevamente que por favor coloquen los datos de nuestras cuentas para que ustedes, si quieren y pueden y desean y sientan en el corazón colocar una semilla en este ministerio, hágalo, lo necesitamos y lo hacemos para que se siga sosteniendo el canal, para que se siga sosteniendo este ministerio y para que podamos seguir bendiciendo a la gente que nos está apoyando. Sería imposible que yo solo pudiera hacer todo esto. Hay un equipo de personas que nos están acompañando, que nos están apoyando y necesitamos que usted nos ayude para que podamos bendecir. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario, así que espero que ustedes también nos acompañen con sus ofrendas. De hecho, la Biblia dice en Gálatas 6, el que ha sido enseñado, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Y el apóstol Pablo dijo también, si he sembrado en vosotros lo espiritual, ¿acaso es gran cosa recibir de vosotros lo material? Así que mi hermano, si usted siente en el corazón y puede hacerlo, sembrar, hágalo, para que de esa manera podamos seguir ejerciendo el ministerio que nos ha enviado el Señor. A los que ya lo han hecho, muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Quiero que oremos. Quiero que hagamos un momento de intercesión breve, sí, porque necesitamos clamar por nuestras naciones. Orar por nuestra Barranquilla, orar por Colombia, orar por los países donde hoy no solamente hay un tercer pico de la pandemia, sino donde se avecina una nueva ola de una cepa mucho más peligrosa. Mi hermano, necesitamos hoy rendir el corazón a Jesús y entregarnos completamente a Él para que el temor se disipe. Acuérdense, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si tú y yo estamos en la tierra, lo debemos hacer con el propósito de predicar el evangelio y testificarle al mundo que Jesús es el Señor. Padre, yo bendigo tu nombre y te doy gracias por la vida de cada persona. Los que hoy, Señor, han estado con nosotros en esta transmisión, te pido que los bendigas. Te pido, Dios, que extiendas tu mano sanadora. Si hay gente enferma, hay familiares enfermos en este momento, diagnosticados con el COVID, en una unidad de cuidados intensivos, Señor, con los síntomas, yo te pido en el nombre de Jesús que saques del corazón el temor, pero también te pido que lleves cada cuerpo humano, Señor, al nivel de la estabilidad. Guarda, Dios, el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema renal, pero también el sistema nervioso, Señor. Permite que cada uno pueda recibir paz. En este momento, con la autoridad de tu palabra, Señor Dios, yo extiendo mis manos hacia esa pantalla, extendiendo en tu nombre sanidad divina para cada persona que esté viendo esta transmisión, Señor. Y te pido que lo llenes de gloria, de bendición, de salud, de milagros, de provisión, Señor, de restauración, de milagros
que evidencien, Señor, que tú eres poderoso. Si tú venciste la muerte, ¿cuánto más no vencerás la enfermedad de nuestra vida? El temor, la escasez, la crisis, el problema, la preocupación. En Cristo somos, dice la Biblia, más que vencedores. Y en esa verdad vivimos y esa es la verdad que predicamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Acuérdense que no solamente tenemos este seminario de fundamento de doctrina, sino que también, y en la medida que el Señor nos permita, continuamos con el espacio aquel de aliento del cielo, y dentro de muy poco, cuando el Señor nos permita ya estabilizarnos, arrancamos con un nuevo espacio que se llama ¿Qué dice la Escritura? El Señor me ha inquietado a dar enseñanzas muy cortas, como por ejemplo, cómo romper maldiciones generacionales y cosas así, que de pronto no formarán parte ni de un aliento del cielo, ni tampoco de el seminario de fundamento de doctrina. Serán enseñanzas cortas, de acuerdo con un tema particular, para que la gente pueda ir aprendiendo. Y de pronto, en unos días de estos, hacemos una enseñanza exclusivamente para hablar de los últimos tiempos. Pero una cosa muy corta frente a los acontecimientos que han comenzado a suceder y que preocupan tanto a tanta gente. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima oportunidad que el Señor nos regale. Bendiciones y hasta entonces.